Esta no es una transmisión común, estás escuchando Noches de Videoclub, donde las historias que hoy contamos podrían estarte esperándote en la oscuridad de tu casa. Cierra las cortinas, revisa que la puerta se viene asegurada, porque una vez empezando la noche, no hay salida hasta que la cinta termine. Hey cinéfilos, hoy les traemos una joya del cine del terror mexicano. Una película que abre la puerta a nuestras leyendas, las deja salir y ya nada vuelve a estar en su lugar. La recomendación de esta noche es México Bárbaro. Esta cinta, estrenada en el 2014, es una antología. 8 historias, 8 directores, 8 maneras diferentes de contarte que México tiene grandes leyendas. Pero en esta ocasión te venimos a platicar sobre un capítulo en especial. Se llama La cosa más preciada. La historia comienza de la manera más tranquila. Una pareja que se escapa de una cabaña en el bosque. Noche estrellada, caricias, risas, todo perfecto para una velada romántica. Pero hay alguien más en el bosque esperándolos, un ser diminuto, un guardián antiguo, Alutz. Y si alguna vez pensaste que los duendes eran inofensivos, espera, porque esta historia te va a cambiar la idea muy rápido. Y bien, lo aterrador no solo es la criatura, sino descubrir que lo íntimo puede volverse terrorífico en cuestión de segundos. Y al verlo te preguntarás, ¿el ruido en el closet fue el aire? ¿O un visitante diminuto esperando que se apague la luz? Esta película está disponible en diversas plataformas digitales, así que está lista para que las disfrutes esta misma noche, si es que te atreves. El corto se basa en los Alutz, duendes que la mitología maya dicen que viven en cuevas, en milpas o en cualquier lugar donde nadie los vea. Quizá más cerca de lo que tú crees. Si quieren un terror que nace de nuestras propias historias, que convierte las leyendas en pesadillas, México Bárbaro es la opción perfecta. Eso sí, cuando lo veas, mantén las luces encendidas y si escuchas risitas en la oscuridad, no mires abajo. Esta fue la recomendación de la semana. Cuéntanos, ¿cuántas películas de terror de duendes has visto? ¿Esta ya la vistes? ¿Qué tal te pareció? Te leemos en los comentarios. Y recuerda, estás escuchando Noches de Videoclub. Duendes. Bienvenidos a una cinta más. Dicen que los duendes aparecen cuando nadie los mira, que se mueven entre las sombras, rodeados de cosas pequeñas y grandes secretos. Hoy tenemos un tema increíble y pues algunos hacen travesuras, unos son como en forma de advertencia, unos son en forma de protección. En todo caso, en esta noche apaga la luz, guarda tus cosas porque estás en Noches de Videoclub. Y el tema de hoy que traemos son los duendes. Y pues ya, tenemos mucho de qué platicar, muchos temas y muchas historias como siempre. Y recordando siempre que los días domingos se estrenan Minutos de Terror. O sea, es una sección que tenemos para ocasionar pues justamente ese tema de terror. Contamos muchas historias en seguidas. O sea, si les gusta ese tipo de formato, ese tipo de idea, los esperamos en los domingos a las 7 de la noche. De igual manera recordarles que estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, estamos en Instagram. Y síganos en X porque pues venimos con grandes sorpresas, ¿vale? Bueno, equipo, ¿qué sabemos de los duendes? Híjole, Mucho que decir. pues se supone que son un ser mitológico que viene de muchas culturas, pero significa, o sea, su significado tiene distintas cosas en lugares, ahora sí que distintos. Sí. Y pues venimos a hablar de eso, de chan 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 chan. Pues miren, yo tengo acá la definición de duendes que yo investigué en un libro. La palabra duende proviene del español antiguo dueño de casa o duen casa, usada para referirse a espíritus cosméticos. Con el tiempo, el término evolucionó hasta convertirse en duende, representado en seres pequeños, invisibles y semi-humanos, que viven entre los humanos causando travesuras o ayudando a algunos con forma de humor. Bueno, pues el origen se remonta en los antiguos celtas, los nórdicas y las germánicas, donde se hablaba de criaturas como los elfos, los tragos, los gnomos o los lembrachus. Así es la definición que yo investigué y yo adquirí, ¿no? No sé si alguien más tenga una definición. Tengo entendido que en México no se les dice como tal duendes, tiene otro significado. Según yo, se les conoce como chaneques. Chaneques. Se supone que son de otro tipo de universo astral, según yo. Es como un cuarto universo, por decirlo así. Bueno, según yo. Lo que había investigado desde mucho antes de entrar a este tema, se supone que duendes, esos duendes, chaneques, todos los seres mitológicos que
bueno, que son como que muy tradicionales en México, tienen como que procedencia en otro tipo de universo astral. O sea que tienen otro universo, pero muy alejado de lo nuestro. Por eso es que a veces vemos y no los vemos, porque llegan a desaparecer y aparecer. Entonces, eso podría representar que sí realmente no son de este plano que estamos nosotros, ahora sí que viviendo. Y sí, entonces sí hay muchas cosas que, bueno, que platicar porque en fin y cuentas yo creo que indirecta o directamente hemos tenido algún tipo de contacto con, si es que llegaran a existir, claro, o sea, no digo que existan, pero yo creo que nos hemos encontrado con alguna historia, hemos perdido algo, o en alguna ocasión estoy seguro que o vimos alguna sombrilla, algo misterioso. ¿Cómo identificamos a un duende? ¿Cómo sabemos que es un duende y no un compañero chiquito, sabes? O sea, Claro, un roomie. entonces, según yo lo que investigué, un duende debe de medir entre los 20 centímetros a menos. A menos, debe de ser aspecto humanoide con orejas puntiagudas y ojos grandes, ropa vieja, hecha con hojas, cuero o harapos, y se pueden ser invisibles. Y casualmente, las almas puras pueden ver a los duendes. En todo caso, los niños y los perritos, los animalitos, son los que pueden ver ese tipo de seres, ¿no? Ujú. Y te imaginas todas estas veces que tú en chiquito decías, es que yo estaba hablando con un amigo imaginario, Ujú. y qué tal en ese aspecto, qué tal si no era un amigo imaginario, qué tal si era un duende. Un duende. Un duendecillo. Algo pequeñito. Suelen ser traviesos, malévolos y en algunas ocasiones suelen ser protectores. Traigo historias en donde son de ambos bandos, tanto como malévolos y bandos de protección, Ok. porque pues no hay que como que decir nada, que todo es malo. O sea, no en la vida no todo es malo, pero sí se cuentan como que ambas historias, ¿no? Y casualmente pues dicen que viven en zonas como que rurales, como que en el campo, en cosechas. Lugares donde fácilmente pueden escabullirse y esconderse. Exacto. Entonces, Algo que sí destaca mucho es que los interpretan como en objetos, en cerámica, porque la mayoría de personas, abuelitas, tías, tienen duendes de cerámica. Entonces, cada vez que tú quieres jugar con ellos o los quieres agarrar así nada más para estar como molestando, siempre te dicen no los toques porque tienen energía. Eso significa que pues no puedes estar molestando un objeto muy personal y más de la casa porque te puede regresar lo que pues tú no quieres o lo que le hiciste a ese objeto. Entonces, como lo que platicábamos en lo de nahuales, o sea, si mientras no te metas, tú mejor alejadito. Respeta las figuras que tienen en yo de casas niño- ajenas. yo de niño me acuerdo que estuvo muy de moda eso de comprar troles. ¿Se acuerdan? ¿Troles o pitufos? Troles o elfos, no sé qué. Eran unas madrecitas Sí. chiquitas Que tenían como pelito. que las vendían con sus cajas y decían, es que los tienes que alimentar, los tienes que bañar, peinar, un nombre, ¿no? ropa, nombre, porque son símbolos de protección, te van a Sí. cuidar, o dependiendo cómo los trates y no sé qué. Pero Y yo me acuerdo que una compañerita tenía uno, estaba bien culero la verdad, o sea, no son cosas bonitas, no son cosas que a mí me gustaría tener en mi cuarto, ¿sabes? Y me decía, no lo mires feo, porque si lo miras feo te va a venir a jalar las patas, ¿no? Y me contaba cada historia de que es que mi duende me movió tales cosas, o es que esta cosa me movió esto y aquello. Entonces, sí es de cuestionarse un poquito, ¿no? Es como que de, híjole, ¿será o no será? Pues se supone que las abuelitas tienen mucho esa creencia, ¿no? De que si en la casa llegan a faltar objetos, se mueven de lugar o simplemente como que se pierden, es porque son duendes y tienes que dejarles dulces para que ellos no te sigan haciendo ese tipo de travesuras porque se supone que son como niños, pero viejos. Claro, ahora bien, dicen que tienen la habilidad de desaparecer, hacerse invisibles, mover objetos, provocar ruidos, hipnotizar o confundir a la gente y cambiar de forma, e imitar voces humanas. yo ahorita que se está Ok. tocando este tema, yo recuerdo que mi hermana, era muy común que quisiera, ¿no? Este tipo yo lo recuerdo como elfos. Yo recuerdo una historia que me contaban mucho, era de que un arco iris y el oro. Yo los empecé a conocer con el arco iris y el oro. Típico, ¿no? Al final del arco iris hay una... El más común. Entonces realmente Oro. empiezas a conocerlos y ya de ahí empiezas a conocer historias como de que es que ya me movieron tal lado, ¿no? Y decían las vecinas, es que fueron los duendes de la colonia, porque incluso yo recuerdo que a donde iba o donde yo viví,
mayormente decían que muchas cosas que desaparecían del pueblo o de la colonia se le alucían mucho a los duendes, porque si no es que yo lo tenía acá, ya apareció acá del otro lado, o no sé, tenía tal cosa y ya nunca la encontré. Y le daban mucho en ciertos momentos a que todo esto lo había ocasionado un duende. Entonces realmente siento que ya es más de un tiempo atrás que más reciente. Aclarar que los duendes son seres de energía. A mí me enseñaron eso en alguna ocasión. Alguien que me platicó del tema me había comentado que ellos suelen robar cosas brillantes o cosas de valor, como peines, anillos, monedas, Algo que cosas tenga de un significado especial. cosas de uso personal. Ujú. Y me habían comentado que los duendes suelen escoger casas para robar que tengan energías negativas muy intensas. Casas con peleas, o sea, alguna persona con depresión, o sea, ese tipo de energías muy fuertes, y suelen escoger ese tipo de hogares para robarse cosas. Entonces, es como que muy, muy curioso que son seres de energía y se roban cosas de energía. Entonces, como que es muy como que muy curioso, ¿no? Y bueno, y además, bueno, complementando la información que hace rato dije, yo recuerdo que decían que, por ejemplo, la persona que adquiriera uno, porque lo tenías que comprar, lo pagabas y todo, le dabas su nombre. Yo lo que poco que recuerdo era que lo tenían en una cajita, incluso cerrado para evitar que alguien más lo tocara, porque comentaban eso de las energías, que este elfo o se llenaba de la energía de la persona, la que había elegido, y que por ende un externo no podía tocarlo, porque estaba como, no condenado, pero sí más bien a que le pasaran cosas, a que le pasara a hacer maldades, porque decían esto, que eran muy juguetones, que eran traviesos y que no se podían estar en un solo lugar. Eso es lo que yo recuerdo de Y de hay los una elfos. tendencia, perdón que los interrumpa, hay una tendencia últimamente, hace un año en Navidad, en donde le hacían como sus papás bromas a los niños con un duendecito largo, estaba vestido de como tipo Santa Claus. Y el duendecito lo ponían así. Anda, largo. O sea, un duende, pero largo. Entonces, Sí, lo recuerdo. sí. Entonces, ese tipo de bromitas hacia los niños se lo creían porque pues los papás lo ponían, no sé, en el cereal y que tiraba el cereal o que se robaba los juguetes que les trajo Santa o no sé, los reyes y así. Siento que es una tendencia un poquito, no sé, como muy creativa. Me gusta porque le dan esa ilusión a los niños de que los duendes son algo positivo y no negativo. O sea, no es siempre energías malas. No, las cosas son malas, todo tiene como una dualidad dependiendo tú cómo la enfoques y cómo Claro. la veas, ¿no? Los duendes no son de México, eso queda muy claro. No, Esa creencia no. O sea, es- la definición como tal vez la confundamos un poco. Ujú, pero son realmente de Irlanda. Exacto. Ahora bien, aquí en México tenemos nuestra propia versión de duendes, Claro. que son los chaneques. Son pequeños seres que cuidan, bueno, yo tengo aquí la información que cuidan los bosques, ríos y montañas, o que pueden llegar a dañar territorios si es que esos tipos de territorios afectan la fauna Sí. de lo que están cuidando. Son ahora- como protectores. Ahora bien, según los mayas, estos seres también se les conoce como alutzes. Ah, bueno, sí. Entonces son pequeños espíritus que habitan en pirámides, cuevas o selvas. Y en algunas regiones hay ofrendas para ese tipo de seres. Les dejan comidas o licor, ya sea para que cuiden un lugar o para pagar un favor. Ok. Vaya, eso sí no lo sabía, ¿eh? Tiene sentido porque pues, o sea, si hablamos ya en concreto, habíamos dicho que los duendes son seres de energía. Claro. Entonces, generalmente los seres humanos hacen tratos con seres de energía. No me sorprende que hagan algún tipo de trato con algún tipo de entidad así, ¿sabes? No, que no sabría qué tipo de tratos harían, pero, pues, ¿te imaginas hacer un trato con un duende? Pues ahora sí que a veces a veces llegan a ser como que muy conflictivos por lo mismo de que si no cumples un trato te va a ir peor a ti que al duende que le estés pidiendo el trato. Entonces, mucho cuidado con esas cosas que tienes que hacer porque realmente no es bueno estar jugando con la energía. ¿Alguien tiene una experiencia con duendes? Sí. ¿Alguien Que nos cuente Mari. A ver, Híjole. cuéntanos. Y Le toca contar. bueno, justamente hace un rato habéis comentado que ellos saben hacer voces humanas Ajá. y las saben interpretar como conforme qué personas estés y ahora sí que como las copian, ¿no? Me acuerdo una vez que justo me tocaba quedarme en casa de mi abuelita. Esto ya tiene mucho tiempo, cuando iba en primero de primaria más o menos. Y me acuerdo que justo ese día había terminado de llegar a la escuela. Y llegué, hice todo tranquilo, todo normal, estaba haciendo mi tarea y todo.
En eso escuché que estaban abriendo la puerta, pero no abriendo la puerta como se supone que tienen que abrir unas llaves, sino como si alguien tratara de forzar la puerta. Híjole. Y para esto, pues sí me asusté bastante y dije, a lo mejor es un ladrón o me quieren robar. Bueno, yo me escondí, pero eso no quita el terror que escuché cuando literalmente la voz de mi abuelita me empezó a decir, Elo, Elo, ábreme, ya vine. Así. Y yo me quedé así de, ok, a ver, si se supone que saliste a algún lugar, tienes que llevar tus llaves y para colmo no tienes que estar haciendo como forcejeos en la puerta si es que llevas unas llaves. Más que es tu casa. Exactamente, o sea, es tu casa, como ¿por qué vas a hacer eso? Y ya, me acuerdo que justo estaba pasando, ahora sí que estaban pasando personas por ahí y la verdad, o sea, yo estaba escuchando eso y a mí me dio mucho pánico y yo nada más me escondí. Ya al poco rato llega bien mi abuelita, llega verdaderamente mi abuelita, abre todo, me empieza a platicar y yo le digo, abuelita, ¿por qué hace ratito viniste y estabas forcejeando la puerta? Y ella se espantó y créanme que fue un espanto no de que quisieran robar o que realmente pensara que era un ladrón, no, sino un espanto de que ella ya sabía que en esa casa se aparecían duendes. Y entonces, al haber una niña que no sabía, bueno, que no era parte de la casa, querían hacerle como una travesura de espantarla, ¿saben? Entonces, eso a mí me dio mucho terror, la verdad. Yo nunca supe si realmente fue eso o a lo mejor me lo imaginé, pero pues sí, sentí muy feo, sentí cañón. ¿Ustedes? Pues yo también tengo una historia que me pasó a mí. Ajá. No tiene mucho, tiene como 3 años, o sea, no es reciente. Pero no la relaciono tanto a los duendes. Pero primero, antes que nada, contar mi historia. ¿Cuál es una señal de que un duende está en tu casa? Yo siento que el cambio de cosas, ¿no? Como tú dejas, no sé, este floridito, lo dejas aquí y al rato aparece en el piso. Entonces tú dices, como que tu mente te, no sé, como que te desvía. A lo mejor tu intención juega, o sea, tu cabeza juega mucho con esa parte de que, ay, no, pues es que yo lo dejé acá, pero ¿por qué apareció ahí, no? Y tú dices, ay, no, estoy loca, pero no. No estás loca, mira. Te creemos. Si te olvidaste la tarea porque un duende se la llevó, te creemos totalmente. Ahora, Yo hice un recopilado, leí muchos testimonios en Reddit, me mandaron sus testimonios, hice una investigación, hice un análisis de cuáles son las señales de una presencia de un duende. Y son las siguientes. Ojito, porque puede llegar a servir en el caso de que pues tengan algo similar, ¿no? Objetos que cambian de lugar sin explicación. Ruidos de pasos pequeños en las noches. Risas o susurros infantiles sin origen. Animales que se inquietan o miran a la nada. Luces determinadas que aparecen en la oscuridad, a veces confundidas con luciérnagas. Y niños que hablan solos o mencionan amigos invisibles, lo que comentábamos al principio. Si tú no sabes si ese niño que dice, es que estoy jugando con un amigo imaginario, no sea un amigo imaginario. Tal vez sí existe y sea un duende, ¿sabes? Claro. Ahora bien, también hice una comparativa de las cosas que odian. Se dice que los duendes odian o detestan la sal, las oraciones, los crucifijos y que pueden ser atraídos con dulces y juguetes. Como la de Spider-Witch. Ajá, justo. Dios. No sabía lo de la sal, ¿eh? ahorita me lo Yo dejaron. sabía que la sal es como magia blanca. Es que en algún testimonio que yo leí había comentado que pasaban ese tipo de situaciones, ¿no? Que cambiaban cosas de lugares, que escuchaba ruidos y dice que dejó de y cesó cuando en puertas de ventanas colocó un puñito de sal. Entonces, y en varios testimonios igual me salía que la sal era como que Una barrera. No sé si es una barrera pero sí como que ponían sal o colocaban sal, perdón, y dejaban de suceder ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, es interesante, porque tú como persona es como ¿por qué la sal, no? Claro. Sí, porque se supone que eso es como lo mencionaba, es magia blanca, o sea, y se supone que los duendes son como algo espiritual, algo blanco, algo... Recordando que también la sal se ocupa para hacer rituales. Ah, claro. La sal es Sí, sí, sí. un material de conducto, ¿no?
Bueno, ajá, por eso también la sal, ¿no? entonces podríamos decir que la sal no es tanto como de un lado, ¿no? Sino que es más un material o una forma de hacer que algo llegue, sea bueno o sea malo. Claro. Porque la sal se ocupa, lo siento, o he escuchado yo que se ocupa en muchas cosas, nada más para lo bueno, y no está para lo malo. Y ahorita precisamente que mencionaban lo del tema de los juguetes, yo recuerdo, actualmente resido, no me acuerdo qué hora era, la verdad, no me acuerdo, solo recuerdo que tenemos un perrito callejero. La verdad, ese perrito es muy rara la vez que llegue como a hacer este tipo de cosas, que ya era de noche, estoy seguro. En una ocasión escuchamos que andaba muy inquieto, pero normalmente eso es porque le incomodan los perros y así, no había perros, cabe recalcar. Entonces, está muy rara mi casa, está muy rara hecha, pero se supone que conecta el baño con la parte de arriba, o sea, hay una entradita y conecta. Entonces nos salimos por la ventana y me asomo y el perrito está jugando con algo y la pelota está botando. Una pelota que teníamos arriba, cabe recalcar que ya no estaba tan inflada, sino que medio rebotaba. Entonces vimos como el perrito estaba jugueteando y la pelota estaba botando. Y ya de ahí nada más se llama Güero, le dijimos Güero, y ya que se voltea. Y ya de ahí mágicamente la pelota dejó de botar. Es lo que platicabas, ¿no? Sobre los duendes que se hacen invisibles. Es que se supone que los duendes solo los pueden ver las personas que tienen un alma pura. Y un ser humano adulto no lo es, nadie es puro en la vida, nadie es puro. Más que los niños y los perros. Si son las únicas personas que dan testimonios. O sea, si hay testimonios de gente que sí los ve, pero porque los duendes deciden así hacerlo, ¿no? De mírame, aquí estoy, ¿no? Claro. No es ocasional. Yo tengo... Las mascotas Ajá. siempre perciben. Claro. Sí, los totalmente. Siempre. Totalmente. Creo que siempre, o sea, en las colonias en las que vivimos, van a escuchar en la madrugada sí o sí. Lo mencionamos precisamente lo de los abuelos, que es... Ahora bien, yo tengo mi historia. En algún momento de la historia, para allá por el 2022, algo así, en mi casa estaban pasando sucesos muy extraños. Cerraban puertas y ventanas, se escuchaban ruidos, se veían sombras, teníamos sueños muy extraños, aparecían moretones, situaciones muy muy fuertes. En alguna ocasión me acuerdo, fue una experiencia que a mi mamá y a mí nos dio terror, porque ella tenía monedas en la mano. Monedas iba a meter a bañar. Coloca las monedas en la mesa y las monedas se quedaron quietas, o sea, no. Dio 2 pasos hacia adelante y la moneda de 10, me acuerdo muy bien, yo estaba en la sala. Sale volando, o sea, brinca y empieza a dar vueltas en el aire y vuelve a caer. Así de fuerte estaba la situación en mi casa, que tanto teníamos visitas en nuestra casa y ya no querían ir porque la vibra de mi casa de verdad estaba muy fuerte. Y en alguna ocasión en unas visitas me acuerdo bien que a mí me jalaron la playera. Pero enfrente de todos estábamos en la sala y me jalaron y se vio cómo se me jalaron la playera. Estaba muy 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 fuerte. Y tan fuertes, yo me quedé pues paralizado porque pues no te quedas como que... Pues no reaccionas. No en ese reaccionas, no momento. es como que ¿qué onda, no? Ujú. Me acuerdo bien que en esos momentos de la vida nadie quería llegar a mi casa, ni yo, ni mi mamá, ni mi papá, porque teníamos miedo de lo que nos fuera a pasar en el lugar, ¿no? Claro. Y en alguna ocasión que yo llegué ya estaba yo en la uni, sí, cierto, estaba yo en primer semestre y en alguna ocasión cuando yo llegué de la uni, llego con cosas, abro la puerta, cierro, está el comedor, yo tengo sala, comedor, cocina, como cualquier persona tercermundista aquí en México, que está todo unido, y yo dejo mis cosas en el comedor y de reojo veo una bolsa negra, yo pensé que era una bolsa negra tirada en la cocina. Tengo perros y mis perros yo los encierro afuera, si no los dejo adentro de mi casa. Consideré que mi perro pues había cusqueado algo, sacó una bolsa de donde sea, ¿no? No le di importancia hasta que de reojo vi que la bolsa se levanta, o sea, toma forma, se levanta y sale corriendo hacia la azotehuela. Yo cuando vi eso, te juro que me quedé paralizado porque, como repito, tú no te esperas un suceso paranormal, ¿no? Claro. Mucho menos ver que una bolsa que tú considerabas bolsa se levantara y se fuera corriendo, ¿no? Pues qué fácil suena, ¿no? En ese momento que esa cosa sale corriendo, mis perros empiezan a ladrar. Yo creo pensar que también lo vieron o lo notaron y pues empiezan a ladrar, ¿no? Es la única experiencia que me ha tocado con duendes a mí. Me han contado varias y son historias muy fuertes, muy muy fuertes. Pero en lo personal, no me gustaría ver un duende. No me gustaría toparme con ninguno en la vida. No.
pero son cosas que, bueno, si eres mexicano, como que resalta mucho en la cultura mexicana. Los duendes. Sí, eso es muy cierto. Los duendes. En festivales, o sea, en cultura, en tradición, siempre están como que muy presentes. Ya se hace como duendes, como elfos, como chaneques, pero lo están. Siempre están ahí. De los objetos que cambian de lugar o se levantan, hay una pequeña historia que quiero comentar que se llama Los zapatos de medianoche. Esto me lo hicieron llegar a través de redes sociales, gracias a la personita que me mandó esto. Y esto dice así: una zapatería en un pueblo de montaña comenzó a tener visitas nocturnas. Cada mañana el dueño encontraba zapatos nuevos, hechos con materiales que él no recordaba haber tenido. Una noche se quedó escondido para descubrir quién los hacía. Justo a las 3:33 de la madrugada, una docena de pequeños duendes de piel pálida y dedos largos salieron de las grietas del suelo y comenzaron a coser en silencio. Pero cuando uno notó que estaban siendo observados, todos dejaron de moverse. Como tipo Andy. Ahí viene Andy. Y todos se caen, ¿no? Okay. Y el trato se ha roto. Así, entre paréntesis, destacado. Dijo uno. A la mañana siguiente, el zapatero fue encontrado descalzo, con los pies ensangrentados y los duendes desaparecidos. O sea, siento que... Comentábamos hace rato, ¿no? Que los duendes se prestan mucho para hacer tipo de tratos, ¿no? Sí. Como son una energía, ya sea oscura o blanca, lo que sea, es una energía, se presta mucho para hacer tratos. Y justamente yo también tengo una historia sobre eso, pero es muy curioso que los ocupen para hacer eso, ¿sabes? Para hacer algún tipo de trato. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué tipo de trato tú como persona le haces a un duende? ¿Salud? ¿Trabajo? Yo siento que sería como trabajo, ¿no? Trabajo, dinero, Dinero. economía. Y es que, Creo más es Claro. y es que generalmente a los duendes algo que se les da mucho es que están relacionados con el dinero. Sí. Están relacionados con el dinero La totalmente. abundancia. La abundancia, ajá, exacto. Entonces, yo también traigo una historia que nos mandaron en redes sociales. Ok. Entonces la voy a leer porque está un poquito larga. Y pues dice así: siempre pensé que las historias de duendes eran solo historias, cuentos de que abuelas contaban que los niños y que eso y aquello y que el monte y yo juraba que de noche pues no pasaba nada. Pero lo que pasó en mi pueblo no fue un cuento. Yo nací en algún lugar pequeño del norte de Veracruz, rodeado de montes, ríos y caminos y de una niebla muy intensa en la cual si tú te llegas a meter pues te vas a perder. Ahí el silencio no tiene peso. En las noches el viento trae risas y los perros siempre saben cuando pasa algo o cuando algo anda mal. Esto pasó hace unos años. Cuando me tocó cuidar a la casa de mi abuelita, ella se había ido al hospital por un problema de la presión y me pidió que me quedara unos días. La casa está de pie en un cerro, cerca de un arroyo. Antiguamente ahí solo había selva. Dicen los viejos que antes de que se construyera la casa, ese cerro era territorio de los pequeños. Yo no lo creía. El primer día fue muy tranquilo. El calor era pesado y todo olía a tierra mojada. Por la tarde, cuando empezó a cerrar las ventanas, escuché algo como piedritas cayendo en el techo, en la lámina. Pensé que eran pájaros o algún gato, pero al asomarme vi algo moverse entre los matorrales. Matorrales. Una sombra pequeña, muy rápida. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché risas, no de adultos, sino de niños. Pero no había niños en esa parte del pueblo, y mucho menos esas horas. Pensé que era el viento, aunque en mi interior sabía que no. Los días siguientes las cosas se pusieron raras. Cosas desaparecían, las llaves, una cuchara, una navaja que mi abuelo usaba. Luego aparecían en lugares imposibles, como encima del ropero, dentro del refrigerador, y cada vez se movían más cosas, se escuchaban más risas, leves y burlonas. Una tarde fui al arroyo a lavar un poco de ropa. Ahí conocí a Don Beto, un campesino viejo que vivía más arriba del cerro. Cuando le conté las cosas que estaban pasando, él se me quedó viendo un poco muy serio. «Tú no hables, muchacho», me dijo. «¿A quiénes?», le pregunté. «A los que viven en el cerro. Si los llamas, te contestan, y si te contestan, te siguen». Me reí. Le dije que no creía en eso y él solo escupió al suelo y se fue. Pero esa noche algo cambió. Me despertó un ruido en la cocina, como si alguien estuviera abriendo la alacena.
Tomé una linterna y bajé. Todo estaba revuelto, había huellas pequeñas en el piso, como de pies descalzos, y en la mesa una figura hecha con ramitas, atadas con cabellos. ¿De quién? No lo sé. Me dio un escalofrío, pensé que alguien me estaba jugando una broma, pero en la casa estaba cerrada con llave y esa noche no dormí. Al día siguiente fui al cerro, quería probarme a sí mismo que esto era una falsedad. Subí hasta una parte en donde la vegetación se abrió un poco y encontré un círculo de piedras con pequeños muñecos hechos de lodo. Cada uno tenía una mirada vacía, pero lo peor, uno tenía mi nombre grabado con algo afilado. El viento soplaba distinto allá arriba. Se escuchaban murmullos como voces que tenían desde dentro de la tierra. Tuve la sensación de que alguien me observaba desde atrás de los árboles. Sentí que alguien corrió detrás mío. Corrí. No sé cómo bajé el cerro, solo recordé que al llegar a casa el perro de mi abuela estaba ladrando sin parar y hacia la puerta del baño. Cuando entré, lo vi. Una mano pequeña del tamaño de un niño. Se metía por el hueco del drenaje. La jalé, pues evidentemente la palanca del miedo. Pero no era carne, era como tierra compacta y húmeda. Ok, eso es como que interesante, ¿no? Y cuando solté, pues la tierra pues se desparramó. O sea, esa noche puse sal en las ventanas, crucé los brazos de metal como mi abuela me enseñó cuando era niño y recé. Pero las risas no se fueron, al contrario, esa madrugada tocaron la puerta 3 veces, suave, con unos nudillos pequeños. No abrí, escuché una voz infantil, una voz que dijo mi nombre, y lo dijo bien, de manera perfecta. Yo no tengo hijos, yo no tengo niños en la zona. Desde entonces todo se volvió más agresivo. Escuchaba pasos diminutos en el techo, arañazos en las paredes. Un día desperté con pequeños cortes en las piernas. Y en la almohada encontré una moneda vieja, cubierta de tierra. Curioso, ¿no? Don Bento volvió a verme y me dijo que ya era tarde, que una vez que te eligen, no hay forma de sacarlos fácil. Me dio un frasco con sal y alcohol y me dijo que lo dejara en la puerta al anochecer. Lo hice, esta noche fue silenciosa y demasiado. Cerca de las 3 de la mañana sentí algo moverse en mi cuarto. Abrí los ojos y lo vi. Era pequeño, del tamaño de un niño de 5 años, pero su piel era grisácea, como de barro seco. Sus ojos vacíos y sin pupilas. Tenían una sonrisa ancha y sucia. Se agachó al pie de mi cama y susurró: ¿No gustas tu olor? Qué curioso, ¿no? No gustas tu olor. Ok. Yo no pude moverme, el miedo me paralizó. Solo escuchaba su respiración rápida, húmeda, y entonces se desvaneció. A la mañana siguiente el frasco de sal estaba roto. Y en la tierra, frente a la puerta, había pequeñas huellas. Muchas, como si un grupo entero hubiera estado ahí. Esa fue la última noche que dormí en casa. Cuando mi abuela volvió le conté todo. Ella no se sorprendió, solo dijo: te advertí que no fueras al cerro. Ellos viven ahí, desde antes que nosotros, y si los ves, ya no te olvidan. Vendimos la casa años después. Pasé de nuevo por el camino. Todo estaba abandonado, cubierto de maleza, pero juro que entre las ramas escuché una risa aguda y burlona. Aguda y burlona, y escuché que comentaron entre los arbustos: te encontramos otra vez. Un testimonio que nos mandaron mediante redes sociales. Se me hizo curioso porque justamente menciona el tema de la sal, del alcohol, de las cruces y de la oración, ¿no? Y que justamente, como comentábamos al principio, los duendes pues son energías, ¿no? No sabes si buenas o malas, pero también algo que coincide mucho en los testimonios es que son energías muy juguetonas. Muy, muy, muy juguetonas. ¿Cómo ven esta historia que me encontré por ahí? Está muy impactante, la verdad. Pues, Es que realmente, al menos yo que digo, que la verdad no les tengo miedo, pero sí me causan como incomodidad. Encontrarte un duende y que a ver, nos gusta tu olor. Ah, no, pues qué miedo, ¿no? Sí, No, está cañón. O sea, imagínate, ¿no? Tan solo ya con el simple hecho Como a si veces fuera de un que- acosador, un mini acosador. Ajá, exactamente, que sabes que alguien te está viendo, ¿no? Y que no lo puedes ver porque, bueno, hay muchos Sí. casos, ¿no? Donde te acosan algo y sabes que alguien lo está haciendo. Ahora bien, el tema era muy fuerte porque para que amanezcas con las piernas cortadas. No, y que se aferre a ti. Ajá, exactamente. O sea, el aferrarse, una cosita tan chiquita, una persona de tamaño promedio. O sea, siento que es como un mini acosador, pero en esta parte de como un
como si se te estuviera pegando un espíritu o algo malo. A veces no malo, puede ser bueno, pero Pero siento que eso también te llega A mí, en mi creencia, bueno, no sé, bueno, yo no creo en nada, Sí, claro. pero mi familia tiene una creencia Ajá. y da la casualidad que en alguna ocasión nos comentaron de que si veíamos una energía negativa, no la habláramos. Fantasma, aparición, lo Claro. que sea, que si alguna vez se nos llegara a aparecer algo, que jamás la habláramos, porque cuando tú le hablas a una entidad, creas un vínculo. Más que nada, si te das cuenta, o no, que si se da cuenta la otra identidad que tú te diste cuenta de ella, más se te va a pegar. O sea, aunque no le hables, simplemente ignórala completamente, tú sigue tu rumbo y es como si no hubiera pasado nada. como ese que fue una frase, perdón, una frase de los Warren, es como si pegaras chicle. Yo no sé, no sé de qué. No, definitivamente no. Lo tienes ahí pegado. Es igual un espíritu, a un demonio, a otras cosas, otras situaciones Sí, va a ser interesante, ¿no? extremas. ¿Cómo despegarlo, no? O sea, a lo mejor hablamos Sí. mucho de que se te pegan, pero ¿realmente habrá una forma de despegarlo? ¿O simplemente ya vivirás con ello? Pues yo creo que dejando el lugar, ¿no? Dejando el lugar, con algún ritual, oración, no sé, el tipo de creencia. ¿Quién sabe? Pidiéndoselo, Siento ¿no? que sería más que te lo regresan. Ajá. Porque si los tratas de eliminar, te regresan. Ahora y bien, te revierten. ahora bien, a este chico le funcionó cambiarse de lugar. Pero Pero qué tal si no, y si te sigue acompañando, ¿cómo te Sí, deshaces de un exacto. duende? Siento que respetarlo. Más que nada respetarlo. Haciéndose amigos. porque- Hola, buenas tardes. Puede ser. Sí, O sea, ¿no? porque hay personas que por eso dicen, no toques a los objetos que son como delecitos, Ujú. que son ajenos. ¿Por qué? Porque pues yo los trato de una manera diferente, ¿no? Claro, y se entiende. Pero algo respetable. O sea, es que es eso, siento que realmente a veces no le damos, o sea, es como subjetivo, ¿no? O sea, a lo mejor lo que a ti te importa mucho a mí no me puede importar, Claro. pero no sabemos qué hay detrás de esa importancia. Por eso a veces Exacto. es importante respetar, por ejemplo, cuando vas a algún lugar, a una casa, a lo mejor te sabes que eso no tocar, no lo toques, ¿no? Eso no Y toca. hablando de lugares, ¿ustedes saben la historia de los duendes de acá, de justo de Nalco, del puente de los duendes? O si había escuchado de ¿Justo? que. Si había escuchado. ¿Sí? Sí había escuchado que hay una historia de duendes en el puente de Analco. Y sí he escuchado Hay un testimonios. testimonio. Ujú. Sí he escuchado testimonios de que se aparecen duendes en el puente de Analco. Sí, más que nada Sí. que son atraídos por el engaño y los arrastran hasta abajo de la estructura y ahí es cuando les da cuello. Y justamente traigo un testimonio. ¿Los matan? Sí. Eso me la sabía. O sea, yo lo había Sí, sí, escuchado, sí. la verdad. Cabe recalcar que no soy mucho de pisar esas zonas. Sí he pisado, pero no me gusta tanto precisamente porque se siente muy diferente la... Sí, Yo está antes, muy yo pesado. antes vivía por Analco. Y sí me contaban la historia de que sí se aparecen duendes en las noches. Y sobre Se ve. todo a niños alcohólicos. Y gente trabajadora que sale ya muy tarde a las 12, que es que los ven pasar debajo. Sí, porque ellos ahora sí que atraen a sus víctimas solamente con engaños. O sea, imagínense qué terror pasar por ahí. Ya de por sí ese Y justo. puente tiene mucha energía, porque claro. tiene muchísima Años. luz. Sí. Años. Y justo este testimonio que cuento es de un sobreviviente A ver, cuéntame. de este lugar. Ok, nos cuenta. Conocido por sus frecuentes fiestas y predilección por el alcohol, una noche, tras una juerga con amigos, regresó a casa bajo el influjo de algunas copas. El frío infernal lo golpeó en su embriaguez y decidió buscar leña cerca del puente de los duendes para encender una fogata. Era tarde, el silencio de la noche solamente era interrumpido por el susurro del viento y el lejano murmullo del río. A medida que se acercaba al puente, una serie de eventos extraños comenzaron a suceder. Primero, fue el cacareo inusual de una gallina. Luego, la sensación abrumadora de que el puente mismo se estaba derrumbando. Antes de que pudiera reaccionar, una figura cambió de gallina a duende, arrastrándolo hacia el oscuro abismo debajo del puente. Aterrorizado, el hombre recurrió a sus oraciones, logrando que el duende retrocediera. Cuando despertó, su primer pensamiento fue que había sido una pesadilla, una alucinación inducida por el alcohol, pero las plumas blancas bañadas en sangre que cubrían su ropa le decían una historia distinta. ¿Cómo ven? Híjole, Un tipo nahual. Ajá. Mini nahualito. Sí. O sea, entonces realmente estamos hablando de seres que tienen más allá de un simple engaño, o sea, pueden hasta convertirse, o sea, ya es que sí, lo habíamos mencionado al principio, que tienen ciertas habilidades muy curiosas.
Exacto. Yo no dudaría de que si pueden calcar una voz, que puedan calcar una imagen, no me sorprendería, la verdad. Ahora bien, lo mencionábamos y lo recalcamos mucho. Son energías fuertes, energías muy... No sabemos con qué intenciones llegan a la vida de las personas, ¿no? Buenas, malas, neutras, Claro. no lo sabemos. Como ha de haber duendes buenos, yo creo que ha de haber duendes muy malos, ¿sabes? Aquí siento que ya sería como que los intensifica, o sea, bueno, les dan una intención, ¿no? O sea, siento que más que ellos vayan por la vida siendo así, siento que ya es como cada pueblo, cada zona donde se encuentren, el por qué son así, ¿no? O sea, porque pues hablábamos de que, por ejemplo, yo mencionaba que era muy común que compraran las cosas. Podemos dar por hecho que también mucha gente los haya dejado botados, ¿no? Y que por eso divagan por las calles, a lo mejor hasta por buscar venganza, o porque como son juguetones ya no saben qué hacer. O sea, realmente son muchas cuestiones que no tienen como... Oye, hablas de adopción de un duende. ¿Ustedes tienen un duende en su casa? No, yo no. Yo les comentaba de mi hermano. Yo lo respetaba mucho y la verdad, a mí llegó un punto donde ya me incomodaba el saber que estaba algo ahí, ¿no? Y por ejemplo, hasta la fecha lo recuerdo y es como de... o sea, más que incomodidad sí te da miedo, ¿no? O sea, que sabes que a lo mejor le das como que mucho poder a un ser el cual no sabes en qué momento va a actuar o en qué momento va a hacer algo diferente a lo que estás acostumbrado. Es que sí, está muy complejo porque no sabes, o sea, no sabes qué onda. Y estás esperando que algo malo te pase, ¿no? Es como adoptar un gatito o Mm-mm. Estás adoptando una entidad, una energía Muy y fuerte. la metes a tu casa. Sí. O sea, wow. Le das valor. Y le das valor. Bueno, pues en un momento regresamos. Vamos a traer unas evidencias de duendes. Si nos sintonizan en YouTube, pues la van a poder ver. Si nos sintonizan en plataformas distintas, les recomendamos ir a YouTube para que puedan ver las evidencias que traemos en video sobre los duendes. Te hemos traído algunas de las evidencias que muestran la existencia de los duendes. Pero claro, la última palabra la tienen ustedes. Jesuita, ¿cuánto se llamaba esto? Jesuita Tacum. Ahí estamos con la familia caminando, recorriendo todo. Saludo, saludando. Mirá. No, esto de no creer, esto de no creer, vamos. No, esto no creo. Ya, güey. ¿Te quedas aquí? ¡Valoran, ya no! ¿Qué, güey? No voy por él. ¡Ay, no mames, güey! ¡Ya vieron! Un pinal, boludo. Para allá están unas cabras, ¿no? Sí, creo que sí. Yo a 3 ya le traje acá. ¿A 3? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué hiciste acá? Vino su hora y está de calidad. Mírame. ¿Por qué te quiere que te miro? Y tal. Sí, boludo. Mira, chabón, ¿qué eso es? Mira, boludo. Un animal, ¿viste? No, mira, tiene una cabeza, boludo. Para, no, para. No me asusten. ¿Qué es eso? Veo un brazo. No se mueve. Para. Parece una piedra, boludo. ¿Qué es eso? Sí. Para, no me asusten. No. Wow. Mira cómo camina. No, Dios, está ahora, ¡cuita! no. ¡Ura! ¡Corre, boludo! ¡Corre, no bate!
Ay, ponte en piedra, ponte en piedra. Bueno. Ay, ponte en piedra, ponte en piedra. Bueno, loco, ¿qué onda? Ya está, mira. ¡Ey, culo, qué pingo es ese! ¿Qué, Ura? Ura, no empecé en chinto. Mira, Ura. No, Ura, ¿qué es eso? ¡Ey, Julio, qué es eso! No, pero no es tuya. No, Julio. Mira, no, no, perro, no, eso, sí, es un ese perro. Un perro. No, Ura, ¿Eh? no le tengan miedo, no le tengan miedo, que Perro. no va a hacer nada. ¿No? ¿Qué perro es? ¡Ah, no, no, es Julio! No, chango, no es un perro, que no le veo, Ura, mira esa cosa puntudita. ¿Qué es, chamo? Vamos, chamo. Ay, mira, mira, se va alejando más. Acércate, Facundo, acércate. No, vení, chamo, no. Vamos. ¿Me acerco? Vamos. Vamos, chamo, vamos. Muy bien, regresamos otra vez aquí a Noches de tu Club. El tema que estábamos hablando era sobre los duendes. Tenemos todavía historias, cosas que contar, cosas que informar. Y pues habíamos comentado que pues los duendes eran seres de energía, seres de mucha energía, de espiritualidad, exacto. Entonces, no sé, tú nos habías comentado que tenías una historia. Sí, claro, tengo una historia. Adelante. Justamente nos las enviaron en redes sociales. Y dice así. Te voy a contar mi historia. En noviembre del año pasado tuve a mi hija. Todo iba bien hasta que ella cumplió 3 meses. Soñaba con cosas extrañas hasta que una noche madrugada me quedé profundamente dormida con ella. Mi bebé desde que nació nunca ha dormido bien. Hasta la fecha se despierta en la noche. Mi cama está pegada a la pared, pero esa noche mi bebé se durmió del lado contrario. Sentí que alguien me estaba jalando del brazo, como queriendo quitármela. Por más que intentaba, no podía moverme. Entonces abrí los ojos y te juro que vi que era un eunuco negrito. Pero estaba vestido como los que utilizan los santeros. Tenía un gorrito negro con rojo e igual su vestimenta era de ese color. Yo veía que me estaba jalando el brazo para que mi bebé se cayera. Por fortuna pude despertar y abracé a mi bebé. Unos días después, en la madrugada, empecé a escuchar a mi mamá quejarse muy feo. Trataba de decir mi nombre, pero no podía, le costaba mucho. Como si alguien le tapara la boca, perdón. Al momento de ir a su cuarto, empezó a gritar, ¡ay, mis hijos!, como si fuera de terror, pero se le entendía perfectamente, lo cual con mi nombre no pasaba. Le desperté y ella no sabía lo que estaba pasando. Pasaron los días y presenté a mi hija ante Dios por medio de la iglesia cristiana. Hace unos 3 días empecé a soñar con unas cosas que estaban pintadas en la pared y a los días internaron a mi bebé. Ahora ya tiene 10 meses. La verdad yo no soy de creer en ese tipo de cosas, pero desde que yo estaba pequeña a mi mamá un duende le estaba pegando la cara. Una prima le prestó un libro de hadas y duendes a mi mamá y ahí apareció en qué le pegaba. Tenía alas de murciélago y se reía de ella. Aparecía con rasguños en la espalda y llena de moretones. Aún no sabemos qué pasa o no encontramos una explicación. Híjole. Muy fuerte la historia, ¿no? Un Sí, poquito muy muy cruda. fuerte. O sea, de verdad. Claro. Es que cuando empezaste a contar la historia, Siempre que hablamos ¿En de serio? temas fuertes pasan ciertas... Sí. Igual cuando tratábamos de los nahuales, igual nos pasaron muchas situaciones. Y, por ejemplo, me habían comentado que antes de que llegáramos Ivonne y yo, se les habían caído varias cosas, ¿no? Sí, se nos Entonces- rompió un vaso de cristal, se nos cayó la mochila y estaban así como que otras cosas. Ya después de que llegamos también se cayó. y yo se me cayó mi teléfono. Sí, también, de hecho. ¿Cuál es un fuerte? Pero qué fuerte la historia, porque, o sea, más que nada no
no sé, como que el sentimiento va contra el miedo, Sí. pero no sé, muchísimas cosas que sí te va... Es que como que todo se conjuntó. Sí, claro. Sí, pero- definitivamente sí. Bueno, pues yo tengo otra historia. Y dices así. Nos comentan así. Yo no creo en cosas paranormales. Eso es como que muy de chavos, ¿no? De Sí. que yo no creo en cosas paranormales hasta que me pase. Un cliché. Un cliché Sí, como claro, que sí. dicen, o al menos eso creía. Lo que me pasó en el 2018 en casa donde rentaba en Hidalgo me cambió para siempre. Era una casa sencilla, vieja, de esas con techos de lámina y un patio pequeño. Atrás, llenos de plantas y changarros. La renté porque estaba barata y el dueño me advirtió que nadie duraba ahí. Dijo que la gente escuchaba cosas raras por las noches. Yo pensé que era un puro chisme de pueblo. El primer mes todo fue normal. Trabajaba en la fábrica, regresaba tarde, cenaba y dormía. Pero un día empecé a notar cosas raras. Los gases se caían solos, las luces parpadeaban y aunque no hubiera tormenta, el perro del vecino se quejaba. Pensé que era una rata al principio. Salí con linterna y justo cuando alumbré una esquina vi algo pequeño moverse, detrás de un bote de pintura. Era rápido, demasiado rápido. Escuché una risita, como la de un niño. No dormí bien esa noche. Al día siguiente en el trabajo se lo conté a un compañero y me comentó: ¿esa casa es la que está junto al canal? Le dije que sí. Él se quedó callado y solo murmuró: dicen que ahí se aparecen los duendes. Me reí, pero cuando regresé en la tarde algo estaba distinto. El bote de basura estaba volcado y en la tierra del patio había pequeñas huellas descalzas. Era un pie pequeño, una mano, e intenté pensar en eso, pero las noches siguientes fueron peores. Escuchaba cosas pequeñas en la cocina, como si alguien caminara descalzo, y una vez, mientras dormía, sentí que alguien me jalaba la cobija. Cuando abrí los ojos, no había nadie, solo el sonido del reloj, y mi propio corazón acelerado. Pensé en mudarme, pero no podía pagar la otra renta, así que compré una cámara barata y la puse en el patio, apuntando hacia las macetas. Quería ver si era un gato, o si alguien se metía en la noche. Esa noche me quedé despierto hasta tarde viendo televisión. A eso de las 2 de la mañana, escuché que algo caía en el patio. Cuando salí, la cámara ya no estaba, desapareció. Solo encontré el tripié tirado y unas piedritas en el suelo. Al día siguiente revisé el video, pero la grabación se había cortado justo antes de la medianoche, en el último segundo. Se alcanzaba a ver una silueta pequeña encorvada con algo en la cabeza, con un gorrito y una bolsa. Ojos brillantes hacia la cámara. Se me heló la sangre. Fui a hablar con la vecina de al lado y una señora mayor que siempre barría el frente. Cuando le conté lo que vi, me persignó, me dijo: oh mijo, ya se metieron, me comentó. Y yo le pregunté: ¿quién es? Los del monte, los chiquitos, los duendes. Me contó que muchos años antes, desde la colonia había un arroyo y que la gente tiraba basura y hasta animales muertos ahí. Decía que los chiquitos cuidaban ese lugar y cuando construyeron las casas se enojaron. Desde entonces cualquiera que iba cerca del canal los molestaban. Esa noche dejé dulces y un poco de pan en el patio, como me lo recomendó la señora, y funcionó por unas horas. Cerca de las 3 escuché pasos y risas. Me asomé con cuidado desde la ventana. La luz de la luna apenas iluminaba el patio al patio, y juro que vi un pequeño ser. Un ser más chico que un niño de 3 años, pero con brazos largos, piel sucia y cabello enmarañado. Tomaba el pan y lo olfateaba, y cuando levantó la cara, lo vi. Sus ojos, grandes, completamente negros, me miró y sonrió. La figura corrió hacia la labrada, desapareció. A la mañana siguiente el pan seguía ahí, pero lleno de marcas de dientes. Pequeños puntiagudos. Intenté irme esa misma semana, pero antes de mudarme pasaron muchas cosas. Solo vi que la tierra frente a la puerta estaba removida, como si se viera encorvada. Luego, al ir al baño, noté que el espejo, en el vapor, había figuras, una carita sonriente con orejas puntiagudas,
Dormí en el sillón con la luz, pero de repente algo me tocó el hombro. Pensé que estaba soñando, hasta que escuché una voz aguda junto a mi oído. ¿Por qué te vas? Ok. Digo, caray. Me quedé congelado. No quise voltear, solo escuché pasos pequeños corriendo hacia el patio. A la mañana siguiente la vecina estaba esperándome afuera. Me dijo que escuchó las voces y risas toda la noche. Cuando le conté lo que pasó, me dio una cruz de palma y me dijo que no regresara después del anochecer. Me mudé ese mismo día, dejé muchas cosas ahí, incluso mi ropa, pero nunca volví. 2 meses después un amigo dijo que la casa se había quemado. El fuego empezó según los bomberos en el patio. No había nadie viviendo ahí. Lo raro fue que entre las cenizas encontraron algo. Una pequeña figura de barro. Del tamaño de una botella. Tenía mis mismos lentes pegados y el lodo en la cara. Desde entonces, cuando duermo, a veces escucho que caen piedritas en la ventana. Y risas suaves que apagan y luces que apagan justamente cuando voy a dormir. Actualmente tengo miedo de volverlos a encontrar en el lugar donde estoy. Un testimonio un poquito como que curioso porque es como que hablábamos de que los duendes eran seres de protección en ciertas zonas, ¿no? Sí, claro. Y comentaba pues la viejita de este relato que los duendes empezaron a molestar justo cuando se contaminó el río, el área que ellos cuidaban, ¿no? Muy interesante, ¿no? Bastante interesante. Pues es que sí, ciertamente los duendes siempre van a traer abundancia, pueden cuidar, pueden desproteger. Sí, depende de cómo los trates, porque también depende del trato que te tratan una persona. Y sí. Exactamente. Ahora bien, tengo una historia de Puebla. Híjole. Perfecto. Justo de aquí. Entonces, esta historia de Puebla me la mandaron justamente en redes sociales. Y no, o sea, es de Puebla, pero es de las montañitas de Puebla. Ok. ¿De la Sierra Norte o Sierra Norte? No especifica aquí, o tal vez sí, deja ver. Vamos a leerla, ¿vale? Investígame, por favor. Nunca me gustó hablar de esto. Pasaron más de 10 años y todavía sueño con lo que vi. Aquella noche, en San Jerónimo, un pueblito en las montañas de Puebla, yo trabajaba como topógrafo y nos mandaron a medir un terreno cerca del barranco de Sabino, donde el gobierno planeaba construir una carretera. La gente del pueblo no quería, decía que ese barranco estaba protegido y que ahí vivían los pequeños guardianes. Yo como foráneo pensé que era una superstición hasta que lo escuché. El primer día, un señor del pueblo, don Chema, nos advirtió: si escuchan que los chiquitos silban, no contesten. Yo pregunté, ¿por qué? Porque si contestas, te contestan más de cerca. Y si te vuelven a silbar y tú respondes otra vez, ya no regresas. Nos reímos, pero esa risa se nos quitó muy pronto. Al tercer día, acabamos cerca del barranco porque queríamos aprovechar la luz del amanecer para medir el terreno. Éramos 3 personas, yo, un compañero llamado Javier y un ayudante joven llamado Luis. Encendimos una fogata y cenamos atún con galletas, y todo estaba tranquilo hasta que empezó el viento. Era un viento raro, como si viniera desde abajo de la tierra. Entonces escuché un silbido, no como el de una persona, sino más agudo, intermitente, casi infantil. Parecía venir del fondo del barranco. Luis, riéndose, silbó de vuelta, y el segundo después, otro silbido respondió, esta vez más cerca, como si hubiera sido parte del camino. Ya, deja de jugar, le dijo Javier. Pero Luis silbó otra vez. El tercero fue tan cercano que parecía justo detrás de nosotros. Apagamos la foga, nadie se movió y el viento se detuvo. Y entre los árboles escuchamos risas suaves, chiquitas, como las de varios niños escondidos. Pero eran las 2 de la madrugada. ¿Qué niño podía estar a las 2 de la madrugada en una montaña? Luis encendió su lámpara y apuntó hacia los matorrales. Juró que por mi madre que vi algo moverse, una cosa pequeña, una figura encorvada, con brazos delgados, piel gris, verdosa y ojos que resaltaban entre la luz. Una de ellas estaba en cuclillas sobre una piedra sonriendo. Tenía dientes amarillos, filosos y en la mano algo que parecía una trenza de cabello. Salimos corriendo hacia la camioneta, pero la de Javier no encendía. Mientras intentaba girar la llave, los silbidos regresaron, ahora alrededor nuestro, en todos lados. Uno tras otro, cada vez más cerca. Entonces un golpe cayó sobre el techo de la camioneta.
Cuando alumbramos no había nada, solo marcas y pequeños arañazos arriba de. Pero había algo más grande, una uña negra. Curioso, ¿no? A las 6 de la mañana, cuando apenas amanecía, por fin pudimos arrancar. No dijimos nada durante todo el camino. Luis no habló en todo el camino. Cuando llegamos al pueblo, nos dimos cuenta de que traía arañazos en la espalda, como si alguien le hubiera sujetado durante la noche. Juraba que había soñado con niños tirándome piedras. Intentamos convencerlo de ir al hospital, pero no quiso. Esa misma noche desapareció. Su tienda de campaña estaba abierta y sus cosas tiradas. Solo encontró... El chavo desapareció. El que silbó desapareció. El que le contestó los silbidos desapareció. Solo encontramos huellas diminutas que se alejaban hacia el barranco. Javier y yo dimos paso a la policía, pero no hallaron nada, ni rastros, ni ropa, ni cuerpo. Solo una nota garabateada en el cuaderno de Luis. Me están llamando, silban mi nombre. Pasaron días, Javier se fue del trabajo y yo pedí mi traslado, pero no dejaban de pasar cosas desde que pasó el suceso del chico. Un mes después regresé al pueblo por mi cuenta. Fui a buscar a don Chema. Cuando le conté lo que pasó, solo me dijo: se los dijimos, a los chiquitos no les gusta que les contesten. Y luego, en voz baja, a veces se llevan a uno, pero para que los ayude. La pregunta es si alguna vez había vuelto alguien. Y él me dijo: no por completo. Me respondió. Esa noche dormí en una posada cerca del centro. A eso de las 2 de la mañana me despertó un silbido. Un mismo silbido suave, burlón. Pensé que soñaba hasta que lo escuché de nuevo, dentro del cuarto. Y en la esquina, donde la luz del pasillo se filtraba entre la puerta, vi una sombra pequeña. Tenía algo en las manos. Cuando se movió, vi un mechón de cabello, idéntico al de Luis. Me quedé paralizado. Y entonces el silbido sonó de nuevo, justo en mi oído. Y una voz chiquita, como la de un niño, me susurró: falta uno. Desde esa noche nunca pude dormir bien. Me mudé de la ciudad, lejos del monte, pero a veces cuando apago la luz escucho un silbido en mi ventana y sé que no es el viento, porque cada vez que suena más cerca, sé que es un duende tratándome de convencer de irme con ellos. Esas intuiciones. Sí. ¿Te imaginas? O sea, se llevaron a su amigo y lo transformaron en un duende. Es lo que yo le entendí. Se llevaron a su amigo y lo hicieron un duende para ayudarlos. Ahora bien, ¿no? Vamos, ¿no? No, gracias. No, gracias, me gusta mi estatura. Pero, qué fuerte. ¿Te imaginas ir por trabajo y que un compañero de trabajo no regrese? Sí. Por ese tipo de circunstancias ha de ser algo muy, muy fuerte. Sí, porque te quedas con la duda de qué habrá pasado, realmente sí fue o... Digo, a veces es más feo quedarse con la duda que realmente saber lo que pasó, ¿no? Hay gente que dice: no, pues ya, me he preferido verlo, no sé, muerto o algo, ¿no? Dentro de lo que cabe. de hecho. Claro. A quedarte con la duda de saber qué le pasó, dónde está, qué onda, ¿no? Entonces, Yo sí soy bien chismosa, entonces sí soy muy curiosa. ¿Sí te gustaría ir con los duendes? O sea, me gustaría ser yo. Hay un capítulo de Gravity Falls. Justamente creo que es el primero de Gravity Falls, en donde al de los gnomos, ¿no? En donde a Mabel se la quieren llevar como reina gnomo, Sí. y la quieren casar y la quieren llevar a la aldea de los gnomos, ¿no? Y así, ¿no? Sí. ¿Te gustaría vivir una experiencia así? A mí no, definitivamente no. Yo no creo que un duende sea guapo o un duende sea atractivo. No, para nada. ¿Te imaginas? No, En la definitivamente. animación, pues No, nada que ver. O sea, literal, se ve como un viejito, pero, o sea, literal un viejito, pero, o sea, en tamaño como de niño, como de 7, 8 años. más o menos. Sí. Vamos a insertar aquí arriba imágenes de duendes similares a las que realmente están apegadas a las historias reales. Sí. Porque no son bonitos, son cosas feas, o sea, son criaturas muy nada agraciadas. Sí. Pero a mí no me gustaría vivir, definitivamente no es algo que me gustaría vivir. Porque te imaginas, no sabes lo que te espera, no sabes su comportamiento, sus costumbres, qué es lo que comen, o sea, qué es lo que hacen en el día. O sea, no sé si el mismo comportamiento que tengamos nosotros como humanos lo tienen ellos. sería muy cool investigar un poco más acerca sobre Sí, Próximamente día a habrá segunda parte de duendes. de duendes. Próximamente. Pero digamos, si tú, la persona que nos esté viendo o nos esté pensando, si ha tenido una experiencia de duendes,
Mándenos mensajes en Instagram, estamos como Noches de Videoclub. O pónganlo en los comentarios. En YouTube, alguna experiencia que hayan tenido relacionada a duendes, los leemos y tal vez hagamos segunda parte. Sería un buen tema. Y nos vamos a Seguir. No. Lo leemos en un Eso, totalmente no. Leerlo en un bosque. Tú vas solita, no te preocupes. Yo siento que personalmente Son bien miedosos, estaban ahí temblando en el sótano de la universidad. Estábamos. Cabe aclarar que estábamos. No, o sea, yo siento que sería una forma como de entrar, ¿ves? O sea, porque Sí. dicen que a veces lo que hablamos y lo que estamos incluso Y pensando, más en un lugar así, Exactamente. porque se supone que ellos se aparecen en zonas boscosas. Entonces como que no tiene caso estarlos atrayendo, ¿saben? sí, no le habría mucho. Claro. ¿Por qué volteamos? No sé. No lo sé, es que Iván sentí que me volteó y dije, ¿Dios? Me ve la necesidad de hacerlo también. Sí, perdóname. Ok. Ahora bien, guardé la última historia para el final porque siento yo que es la más fuerte y la más criminal. Y yo, antes de esa historia, ¿quién quiere contar una historia más? Antes de darle cierre, ¿alguien quiere contar algo? Yo encontré una, pues igual en Reddit, y dice así. Ahí les va. Dice, mi papá cuenta esta historia y no la ha cambiado ni un poquito desde que yo era niño. Dice que vivió un par de años en la misión, que es básicamente como Tamaulipas. Dice que recuerda que era una casa grande, blanca, de 2 pisos. Como eran 10 hermanos en total, mi papá y su hermano, mi tío, dormían en el suelo, en la parte de abajo de la casa. Dice que la casa tenía una chimenea enorme y que esto pasó durante varios días. Cuenta que de noche él y su hermano escuchaban sonidos, como vocecitas que se esforzaban por subir y bajar por la chimenea, y una especie de habla, pero no entendían qué decían porque sonaba a puro chorro. Una vez que bajaban, mi papá y su tío se tapaban con una cobija, y los duendes corrían alrededor de ellos, riendo y hablando un idioma entendible, casi como cantando una canción. ¿Se lo pueden imaginar? Estaría... imagínense, esa canción, qué terror, ¿no? O sea, qué incómodo decir eso. Hacían eso como 2 o 3 minutos y luego se iban de nuevo por la chimenea y otra vez escuchaban los miedos de ellos esforzándose por subir. Dice que más o menos 1 o 2 horas después pasaba lo mismo. Dice que le decía en este caso a su tío, agarremos a uno, pero que en este caso a su hermano, y que su tío dice se ponía como en pánico y ni le contestaba, o sea, se exaltaba, yo creo. Es que imagínense vivir eso, bueno, en fin. Claro. Dice que eso pasó como 3 días. Una vez dice que él tuvo el valor de asomarse y cuando estaban subiendo por la chimenea vio a un duende chiquito, como de 2 pies, con una chamarra de cuero. Dice que recuerda que parecía una chamarra de motociclista, con cierres por todos lados y que tenía el pelo como puntiagudo. A veces le pregunto, vamos papá, ¿eso es verdad? Y él jura que todo esto fue verdad. O sea, no está, o sea, bueno, imagínense, ¿no? O sea, tan solo tener que dormir en el suelo, o sea, ya siento que ya es como que no todos están acostumbrados a, y el hecho de saber que no puedes dormir tranquilo porque todo el tiempo te están rodeando o te están cantando algo, pero que no lo puedes percibir al 100, ¿no? O sea, puedes escuchar a lo mejor a los vecinos a las 3 de la mañana cantando algo y te incomoda, ¿no? Pero ahora imagínate estar durmiendo y que alguien te esté cantando, que alguien esté caminando al lado tuyo, o que alguien te esté viendo dormir. Ha de ser algo muy, muy potente, ¿no? Eso me recordó a la vez que iba yo al rancho y nos dormíamos en el petate, en el suelo, ahí, pero suelo de tierra, no suelo. Frío, ¿no? Es frío, o sea, por sí es frío, o sea, sí. Y no, o sea, se siente, digo, si ya dormirse en el piso se siente cañón, imagínate escuchar una voz Híjole, está cantando. está muy fuerte. Y que él jura que sí, su papá jura, la persona que lo cuenta, lo comenta, que su papá jura que sí pasó. Entonces, imagínate, o sea, no solamente ya el hecho de que saber que alguien te está al lado, que alguien está contigo, ¿no? Sino que escucharlo, cómo se esfuerza por subir a donde te encuentras tú. Exacto. Y todo esto, no sé, imagínense, qué miedo, la verdad, a mí me daría muchísimo miedo. Sí. ¿Te imaginas? Qué curioso, ¿no? Que una criatura tan pequeña nos inflija un miedo así. Tengo un poder inimaginable en nuestra mente, o sea, tú lo ves así muy chiquito en tu cabecita. Y no dimensionas lo que puede llegar a ser, ¿Qué ¿no? poder tan grande tiene para poder derrotarnos en esta parte de físicamente y emocionalmente? Es que te imaginas de manera el impacto que ocasiona. Tú vas caminando y de momento ves a un ser pequeño que nunca habías visto en tu vida. Yo siento que ocasiona un miedo gigantesco. Sí. Definitivamente es algo que no te esperas
y que no, pero te imaginas que algo tan pequeño de miedo, o sea, es raro, ¿no? Es Tengo una cosita aquí caminando y nosotros. Órale, pues ahora bien, guardé la última historia para el final, porque justamente es la más fuerte de las que investigué y de las que nos mandaron. La seleccioné para el final porque está un poquito oscura, es oscura. Dice, yo me llamo Martín, fui velador en un campo de maíz en una comunidad cerca del Náulico, Veracruz. No sé si lo que vi aquella temporada fue humano, solo sé que desde esa noche no puedo escuchar el sonido del viento, sí que se me revuelve el estómago. Todo empezó en septiembre, cuando el patrón me pidió cuidar el sembradío porque alguien estaba arrancando las mazorcas antes de tiempo. Dijo que los trabajadores encontraban pequeñas huellas alrededor, como de niños descalzos. Pensaron que eran chamacos de pueblo robando, pero las huellas parecían incluso después de la lluvia. Me pagó por dormir ahí toda la semana. Entonces puse una hamaca entre dos árboles, una lámpara y me preparé para la noche. Las primeras noches fueron tranquilas, solo el canto de los grillos y el crujido de las hojas, hasta que el miércoles, poco antes de las 3 de la mañana, escuché que alguien corría entre las hileras. Grité que quién andaba ahí, pero nada, solo el sonido del viento. Cuando alumbré con la lámpara, las plantas se movían, pero no por el aire. Algo pequeño se arrastraba entre los tallos, rápido, como si lo estuvieran buscando. Y entonces escuché una risa aguda, seca, infantil. Sentí que se me heló la sangre al escucharla. Al otro día le conté al patrón. Él se rió y me dijo que eran los del monte. Qué curioso, en muchas historias los manejan. Los del bosque, los chiquitos, los del monte. Ponen como sobrenombres que muy- realmente son algo especial. O sea, Los del monte. Le pregunté que qué era eso. Solo me respondió, si los ves, no hables. Y no aceptes nada de los que te den. Ok. Huye. La noche siguiente, pues no puedo ir porque pues si le pagaron. Pobrecito, ¿no? ¿Te imaginas? Y es una persona con necesidad, pues va a tener que, pues, se quedan, ¿no? lamentablemente. La noche, sí, es que sí está fuerte. La noche siguió todo. La noche siguiente todo se volvió más raro. Dejé comida sobre una piedra, solo para probar si eran animales. El maíz, puse un poco de maíz, un poco de pan y botella con agua. A medianoche escuché que alguien movía la piedra. Me asomé y juro que lo que vi fueron 3 pequeñas figuras agachadas. No medían ni 1 metro. Tenían brazos largos y huesudos, piel como barro húmedo. Uno de ellos levantó la cara y me miró. Sus ojos no tenían blanco, eran completamente negros. Lo peor fue la sonrisa. Era tan grande que la partía de cara a cara en 2. Salí corriendo hasta la camioneta. Cuando regresé con el patrón al amanecer, el maíz estaba aplastado en círculos, como si alguien lo hubiera pisado durante horas, y la comida desapareció. Solo quedaba la botella llena, pero con el agua negra. Me quería ir, pero el patrón me pidió quedarme una noche más. Me dio una escopeta baja, por si acaso. Esa noche no escondí la lámpara, me quedé quieto, fingiendo dormir. El viento me detuvo, y entonces escuché pasos pequeños, a risas murmurando, algo que no entendía. El olor a tierra húmeda se volvió insoportable. Uno de ellos se acercó tanto que lo escuché respirar y escuché una voz diminuta, rasposa junto a mi oído. Danos tu nombre. Me quedé inmóvil. La voz repitió más cerca, más insistente. Dánoslos, Martín. O sea, ya sabían. Yo no había dicho mi nombre a nadie desde hace días. Apreté el gatillo y disparé al aire. Grité. Todo pues, se cayó. El viento regresó a la normalidad. Al amanecer, las huellas estaban por todos lados, pequeñas pero muchas. Y en el suelo junto había un disparo, el que yo había provocado. Encontré una figura de barro. Tenía mi cara. Los ojos eran 2 huecos vacíos. Me fui esa misma tarde. No regresé al campo. Pero al regresar a la casa, el perro no quiso entrar. Se quedó mirando al maizal detrás del terreno, gruñendo. Esa noche escuché que alguien tocaba la ventana 3 veces. Después una risa como la de un niño. Cuando prendí la luz, había tierra en el piso. Y sobre la mesa,
la figura de barro, pero esta vez tenía ojos negros y brillantes. Pasaron semanas, intenté enterrarlas lejos, tirarlas al río, quemarlas, pero aparecían siempre justo en el mismo lugar. Hasta que una noche el perro desapareció, y en el patio, entre la tierra, encontré algunas huellas, y al lado unas pequeñas, unas huellas grandes y unas huellas chiquitas, del tamaño de una mano. Desde entonces, cada vez que duermo sueño con el campo de maíz, con el viento que no suena como viento, y con las voces pequeñas que llaman por mi nombre desde el hueco negro entre las plantas. Dicen que los duendes cuidan la tierra, pero a mí me cuidaron demasiado. Bueno, dice, pero a mí no me cuidaron, tanto que me dejaron ir con todo. Y si alguna vez pasan por Náulico y ven un maizal con círculos en la tierra y figuras de barro colgadas en los árboles, no te acerques, no silbes y sobre todo, no digas tu nombre. ¡Qué fuerte! Un relato muy fuerte porque es como hacer rituales, ¿no? O sea, Sí, más o menos. Está como la historia que dijo Fer, ¿no? De Luz. ¿Cómo ven? silbido, como de si te estuvieran haciendo un canto, ¿no? Claro. Que ya saben acerca de muchas cosas. Y es que no sabes. No sé, no, de verdad. Sí, San Pedro no lo dice. O sea, en todas las historias que leímos hoy, en todas los persiguen. O sea, en todas van atrás de ellos constantemente. O son hostigosos, o sea, no es como que te hicimos una maldad y ya a la noche siguiente no va a pasar nada. Son constantes. Eso es a mí lo que me da como que curiosidad. El por qué son tan constantes y el por qué no te dejan. O sea, por qué se aferran tanto. ¿Qué tendrás especial? A lo mejor es este caso, ¿qué les atrae? ¿Qué les gusta? ¿Qué les hace que se obsesionen contigo? Porque nos hablamos de una obsesión. Bueno, muy fuerte. Pues vamos para la recta final. Y dices así. Dicen que los duendes no existen, que son historias para asustar niños, ecos de leyendas viejas que nadie toma en serio. Pero esta noche, después de lo que escuchamos, ¿aún puedes decirlo con tanta seguridad? Piensa un momento. ¿Cuántas veces desapareció algo de tu casa sin explicación? Una llave, una moneda, un zapato, lo que sea. Lo buscas y no está. Horas después aparece en un sitio imposible, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Tal vez fue un descuido, o tal vez no. Alguien pequeño junto a ti tal vez esté jugando contigo. Los duendes son así, invisibles cuando quieren verlos, traviesos cuando menos. Se esconden detrás de ruidos continuos, con el rincón más oscuro de la habitación, donde tu mirada nunca se detiene. Allí esperan, con una sonrisa torcida, sabiendo que en el fondo, algo dentro de ti todavía cree. Dicen que se alimentan de tu atención, de esa pequeña duda que entra al escuchar en una historia. Y cuando sonríes, pensando que son tonterías, es cuando se acercan más. Porque a los duendes no les gusta que los niegues. Les gusta que los nombres. Les gusta que los recuerdes. Y si esta noche, después de apagar la luz, escuchas un golpeteo, un murmullo, un objeto que se cae, no te levantes, no lo busques, solo escucha. Puede que ahí, escondido entre las sombras, puede haber un duende, probando tu miedo, tratando de saber si lo que estás viviendo se alimenta de ti o no. Muchos aseguran que no son malos, que solo juegan. Pero hay quienes dicen que cuando un duende se obsesiona contigo, no te deja dormir. Se sienta sobre tu pecho, te observa respirar. Y cuando por fin abres los ojos, ya está dentro de tus sueños. ¿Y si los sueños fueran una puerta de entrada? ¿Y si cada vez que cierras los ojos, uno de ellos camina en tus pensamientos? Cambiando pequeños detalles, riendo sobre tus recuerdos. Una risa aguda, corta, casi infantil. ¿La oyes? Tal vez no sean cuentos. Tal vez esas cosas pequeñas que desaparecen solo son señales, una advertencia, un juego que ya comenzó. Así que, cuando termine este episodio, no te duermas, todavía hay cosas que contar. Camina por tu casa en silencio, mira a tu alrededor, supervisa cada rincón. Observa si algo cambió, si algún objeto se cambió de lugar, si una puerta que dejaste cerrada ahora está abierta, si hay un rastro de migajas o un suspiro diminuto detrás del espejo. Si lo sientes, no digas nada, no digas tu nombre. Los duendes odian que los vean, pero aman saber que les temes.
Y mientras apagas el televisor, mientras el silencio se apodera de tu habitación, recuerda que las leyendas no mueren, solo esperan a que alguien las escuche de nuevo, como tú, esta noche. Así que, si mañana despiertas y algo no está donde lo dejaste, no lo busques, no lo provoques. A veces lo mejor es dejar que siga jugando en la oscuridad. Esto fue Noches de Videoclub. Gracias por quedarte hasta el final y recordando que todos los domingos tenemos edición de Minutos de Terror a las 7 de la noche. Los esperamos ahí con muchas historias de terror, justamente. Y agradecer por nuestros panelistas. Fue un honor estar con... Fue un gusto estar con Mary. También estoy en Instagram como Mary Lois y en Facebook como Mary Janet. Estamos con Fernando, me pueden encontrar en Facebook como Luis Sánchez y en Instagram como Fer-Sánchez. Y ya. Y recuerden, si escuchas pasos pequeños, risas a la distancia o ves sombras moverse en el radillo del ojo, no te asustes. Esto es una señal de que no nos volverás a escuchar. Ojito ahí, Apaga las luces y que tengas unas lindas noches. Bye. Agradecemos a Areli que está atrás de las redes sociales y yo soy Johan Esteban. Fue un gusto. Bye bye.